aquí en Diálogo a través de I99. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias. Vamos a arrancar esta entrevista. Por favor, adelante, Alberto. Gracias. ¿Cómo le va? El economista es Alberto Quintana, quien lo saluda. Hablábamos hace un ratito, ¿no? Porque hoy estamos en el día 99 y de alguna manera siempre es importante ir sacando a limpio, ¿no? Ya el detalle, sobre todo desde la perspectiva del análisis. Ustedes, los cientistas económicos, quienes conocen más de la materia, pues siempre nos dan luces. Habíamos mencionado que si bien es cierto que el régimen del presidente Lasso, la administración Lasso, durante este primer tramo de gestión gubernamental, pues le ha puesto el énfasis al plan de vacunación, pues ya ha ido delineando también lo que tiene que ver con el manejo de la política económica. Ha puesto especial énfasis en los temas que involucran las actividades del sector hidrocarburífero y también el minero. Se ha ido hablando también de reformas en lo que tiene que ver con la contratación laboral en el sector privado. En fin, son varias aristas que nos gustaría ir comentando con usted, economista Alberto Acosta Burneo. Una primera lectura respecto al manejo económico en este primer tramo. 100 días casi. Ya notaba yo que son 99 hoy lunes, en todo caso pues vamos haciendo una proyección ya. Buenos días. Sí, definitivamente vemos que hay un cambio de rumbo importante en materia productiva. Una de las prioridades del gobierno ha sido construir competitividad y eso lo demuestra a través del decreto ejecutivo número 68 que marca esa senda para construir competitividad. La construcción de clústeres productivos, la apertura comercial, continuar con la negociación de acuerdos comerciales para lograr reducir los aranceles de los productos ecuatorianos, volver al país atractivo para la inversión, la adhesión del Ecuador al CIADI para poder dar seguridad jurídica a los inversionistas, un decreto posterior, si no me equivoco, del 170, en donde se establecen las condiciones para los arbitrajes internacionales, y arbitrajes locales, independencia de la judicatura, etcétera. Es decir, toda una cantidad de medidas muy importantes para poder volver al país un país atractivo para invertir, un país competitivo, un país en donde se pueda incentivar la producción a través de la inversión. Yo creo que todos esos son pasos muy importantes. Se ha marcado la cancha, tiene que irse ejecutando todas estas medidas, igual que el decreto minero, el decreto petrolero. Todos establecen hojas de ruta, cosas que hay que hacer. No se puede decir que en 100 días ya se hizo todo, pero en esos 100 días sí se ha marcado esas rutas a donde se quiere llegar, que yo creo que en materia productiva es muy importante lo que se ha planteado. Claro. Ahora usted terminó un poco delinear la cancha, eso va llevando, es todo un proceso, ¿no? Que hay que irlo acelerando, precisamente porque a veces los ecuatorianos somos dados, ¿no? A que creemos que ya, como decía mi abuelita, de soplar y hacer botellas, y las cosas no son, a veces es bastante complejo, ¿no? Sobre todo cuando se involucra pues la actividad productiva, el hecho de que los mercados internacionales incluso están afectados por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, la humanidad toda está afectada y hay que ir teniendo en consideración aquello, ¿no? Definitivamente la recuperación económica no se produce de la noche a la mañana, ni tampoco hay recetas mágicas, eso todos estamos conscientes, pero lo importante es hacer lo correcto, es incentivar la producción a través de incentivar la inversión, volvernos atractivos nuevamente para esta producción. Entonces, en ese sentido, lo que se ha planteado es muy importante, todavía hay muchas otras cosas que hacer. Por ejemplo, en materia financiera, el Ecuador tiene que enlazarse a los mercados internacionales, es fundamental. Seguimos teniendo un impuesto a la salida de divisas que bloquea el ingreso de capitales, y la característica de un país subdesarrollado es tener escasez de capitales. Por eso es tan irracional que en el Ecuador se haya puesto un impuesto a la salida de divisas, que es realmente una barrera al ingreso de capitales, cuando lo que falta en un país subdesarrollado como el Ecuador son precisamente capitales. Lo que debimos haber hecho es facilitar el enlace con los capitales internacionales, y es lo que tenemos que hacer ahora. Y eso requiere de una reforma al mercado financiero, tener leyes financieras y bancarias con los mejores estándares, Basilea 3, requiere eliminar el impuesto a salida de divisas, requiere incentivar el ingreso de la banca internacional al país para que haya más competencia y para que haya estos canales de comunicación de la liquidez local con la liquidez internacional. Todo esto el día, ¿quién beneficiaría? A los usuarios, a las personas que quieran solicitar crédito porque encontrarían que hay más dinero disponible o dinero más barato.
Ese es una parte de esos desafíos que requiere el sector productivo, que son urgentes. Necesitamos financiamiento más barato, pero hay que hacerlo de la manera correcta, y es aumentando el ahorro interno, enlazándonos al ahorro internacional. En el ejercicio periodístico de analizar y evaluar este primer tramo, 100 días de gestión gubernamental del presidente Guillermo Lasso, pues conversamos con el economista Alberto Acosta Bruneo. Permítame que Mauricio Casa está conmigo. Ya seguimos con temáticas. Mauricio, adelante con tus requerimientos. Gracias, Alberto. Economista Acosta, dos proyectos de ley que el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en su momento, que formarían parte de este engranaje para promover nuevamente o empujar una reactivación laboral y económica en el país. El primero, precisamente, es una ley que tiene que ver con el régimen laboral, y el segundo con reformas tributarias. Vamos al primero. Existe preocupación en algunos gremios de que este proyecto de ley, que si bien es cierto, puede empujar a la creación de empleos, sobre todo en el sector de los jóvenes y aquellas personas que perdieron sus trabajos durante la pandemia, tengan esa oportunidad, pero la preocupación es de que de repente se violenten sus derechos y todo esto, ¿no? Siempre ha sido el discurso de algunos sectores. ¿Cree usted que sí pueden coexistir estos dos cuerpos legales, el actual, que tiene una serie de conquistas ganadas y ya enraizadas en el país, y el nuevo, que no tendría ese perfil, pero que permitiría incentivar el empleo en el Ecuador y traer a esta masa de personas nuevamente al régimen laboral? Mire, lo que sucede es que la ley laboral actual es una ley excluyente, es una ley de privilegios, y de privilegios porque muy pocos ecuatorianos están amparados por el Código Laboral. Es para una minoría. 3 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar, que forman parte de la población económicamente activa, tienen un empleo adecuado. 3 de cada 10. 7 de cada 10 no están amparados por el Código en la informalidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De seguir conservando derechos de pequeños grupos de la población cuando el grueso de los ecuatorianos no se amparan por este código. Necesitamos una ley moderna, una ley en base a las mejores prácticas internacionales, y sobre todo una ley que sea excluyente, que no sea para esos grupitos que son los únicos amparados, cuando la gran mayoría de ecuatorianos, y eso hay que estar muy claros, la gran mayoría de ecuatorianos no está amparado por el Código del Trabajo. Y muchos de ellos están trabajando. No se trata de desempleo, es que 7 de cada 10 son desempleados. De esos 7 de cada 10, uno podemos decir que probablemente va a ser desempleado. Los otros trabajan en el empleo informal, donde no tienen ninguna limitación de ningún tipo en horarios de trabajo, no reciben afiliación a la seguridad social, es decir, están en unas situaciones precarias, un empleo precario. Entonces, ese empleo, eso debe ser nuestra preocupación, sacar ese precario y permitir que la formalidad sea mucho más fácil de cumplir, pero que beneficie a esos 7 de cada 10, la mayoría de ecuatorianos, repito, no están amparados por el código actual. Economista, una segunda inquietud para darle paso a mi compañero Alberto Quintana desde el SET. A ver, vámonos al otro proyecto de ley, la reforma tributaria. ¿Qué condimentos debe tener este cuerpo legal que se va a proponer próximamente a la legislatura para eliminar impuestos, que es lo que siempre se ha pedido de muchos sectores, pero por otro lado, no poner en riesgo la caja fiscal y que de repente no perdamos también esos ingresos que son importantes para el país? ¿Cómo mantener ese equilibrio? ¿Qué condimentos debe tener esa reforma? Mire, usted lo ha dicho muy bien, el tema aquí es no podemos en las circunstancias actuales reducir ingresos fiscales porque la crisis fiscal es muy grande. Entonces, definitivamente pensar que se va a reducir ingresos fiscales es inviable. Pero yo veo con mucha preocupación, me parece que hay una desalineación entre el Ministerio de Finanzas y el presidente. El Ministerio de Finanzas tiene más bien una meta de recaudar más, recaudar para cerrar el déficit. Y eso lo establece en la propuesta presupuestaria que está cuatrienal. En la programación cuatrienal lo que nos dicen es el próximo año quieren elevar recaudaciones de 2.000 millones de dólares. Es un monto muy, estamos hablando de más de 200 decir. Que quieren elevar recaudaciones. En cambio, por el lado no
austeridad, ustedes lo que tienen que hacer es aportar más poder sostenible. La solución fiscal plantea sus próximos la en total en 4.000 millones de dólares, se va a reducir la inversión pública en 3.000 millones de dólares y el gasto va a ir subiendo en 2.000 millones de dólares. Entonces, al final del día es una receta que yo considero que es absolutamente equivocada y que esperemos que se produzca esta acoplamiento entre los objetivos que planteó el presidente Lasso y el candidato Lasso y los que plantea el Ministerio de Finanzas. No puede ser que sigamos cargando a los ciudadanos con los costos de una fiesta y que no se ponga el énfasis que requiere en la calidad del gasto. Necesitamos revisar el gasto, darle calidad, priorizar el gasto en el ciudadano más pobre, salud, educación, seguridad, pero garantizar que sea un gasto de calidad y con transparencia. No se trata de seguir pasándole la cuenta al ciudadano. Ahora, ¿qué es lo que debería contener una reforma tributaria? Yo creo que sí debe haber una reforma tributaria, pero entendiendo que no es para recaudar más en global, sino para corregir desincentivos. Es decir, hay que eliminar o reducir ciertos impuestos y compensarlos subiendo otros. ¿Cuáles son los incentivos que hay que corregir? En el Ecuador, lamentablemente, castigamos la inversión. Cuando la carga corporativa en el país es de 42,6%, esto es participación de trabajadores, impuesto a la renta, impuestos sobre dividendos, 42,6%, promedio regional, 32,6%, 10 puntos menos. Entonces, ahí estamos dando un mensaje perverso a la inversión. Si usted viene del Ecuador, le vamos a castigar. Castigamos la inversión de los microempresarios. Cuando les cobramos un impuesto a la renta que es de 2% sobre sus ventas, incluso cuando no tienen renta. Pero el SRI dice, a mí no me importa que usted no tenga renta, usted me paga el 2% sobre sus ventas. Eso es castigar la inversión y matar al microemprendimiento. Y tenemos un impuesto perverso como es el impuesto a salida de divisas, que bloquea el ingreso de capitales cuando lo que falta en el país son precisamente capitales. Entonces, una reforma tributaria debería corregir todos estos desincentivos que existen y compensarlos elevando otros impuestos que no son tan nocivos para la inversión y para la generación de bienestar. Y tratando también de aumentar la masa de contribuyentes al impuesto de valor agregado. Definitivamente. Y seguir combatiendo la evasión, que es otro de los temas, porque lamentablemente en el Ecuador la informalidad es muy grande y los que pagamos impuestos somos un grupo pequeño, mientras que un grupo muy grande de informales no pagan los impuestos. Entonces, esos son parte de esos desafíos que los desafíos correctos y tienen que seguir buscando a la autoridad tributaria. Gracias, economista, por contestar mis inquietudes. Alberto Quintana tiene más preguntas para usted. Gracias. Algo adicional al economista Alberto Acosta Bruneo. A ver, ¿cómo, no sé si pragmatismo sería el término adecuado para utilizar en la forma como el señor presidente de la República maneja precisamente los temas? Y voy a llevar el símil, ¿no?, de lo que ocurrió con el proceso de vacunación, ¿no? A algunos líderes políticos, algunos mandatarios, por ejemplo, en el tema de la vacunación se inclinaban por acercarse a los laboratorios de los países con los cuales sentían identificación política. El presidente Lasso utilizó una metodología, más bien él abrió el espacio para conversar incluso con el presidente Putin en Rusia para ver en algún momento si requerimos pues la vacuna Sputnik, lo propio con China y con los laboratorios anglosajones o estadounidenses, ¿no? Y en el tema económico notamos lo propio, ¿no? La semana anterior estuve en México hablando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy día estaba previsto, se canceló a última hora la venida del presidente Alberto Fernández de la Argentina. Perdón, para mañana estaba prevista la venida del presidente Fernández. Con China se avanza en conversaciones que tienen que ver con esta temática. ¿Es pragmatismo el que utiliza el presidente en este tipo de estrategias, economista? Mire, y es la estrategia correcta la que hay que adoptar. Las relaciones internacionales tienen que basarse en interés mutuo de los pueblos. Y eso significa que no por diferencias ideológicas vamos a dejar de comerciar con China, por ejemplo, un país tan importante como destino de nuestros productos de exportación, como el origen también de productos de importación. Entonces, el desafío en materia comercial y en materia de relaciones internacionales es
corregir el concepto de soberanía, porque lamentablemente en el Ecuador se usó un concepto muy equivocado, donde soberanía se la entendió como el capricho de los gobernantes, de sus decisiones ideológicas o de sus taras ideológicas, y eso nos llevaban, no importaba el costo que podía tener para el país, y así como el Ecuador, con ese mal concepto de soberanía, respetó las preferencias unilaterales con Estados Unidos, que permitían que los productos ecuatorianos ingresen 7,50. Pero eso muestra cómo la soberanía muy mal entendida, y el desafío es entender que la soberanía es trabajar por el beneficio de la población ecuatoriana, y eso implica profundizar las relaciones comerciales con países con quienes podemos tener mucho ideológicamente, y también con países con quienes podemos no tener nada en común ideológicamente. No es un tema, no podemos priorizar solamente temas ideológicos como fue en el pasado, tratar de hacer club de amigos por el lado ideológico, poniendo en riesgo o destruyendo bienestar de los ciudadanos, porque por el lado comercial vamos destruyendo relaciones. Colijo entonces que le da el voto de aprobación a usted en esa asignatura. Definitivamente, esa gestión tiene que hacer. El acercamiento con México es fundamental, es la puerta de acceso a la Alianza del Pacífico, y de la Alianza del Pacífico a su vez es la puerta de acceso al Asia. Entonces el Ecuador tiene que estar en ese bloque. México es el principal inversionista privado en el Ecuador, es además un destino interesante, y puede ser un destino interesante para el ingreso de capitales, para el flujo de capitales. Entonces esos son los desafíos del país, seguir desarrollando este tipo de relaciones beneficiosas, y como digo, el viaje a México fue eso. 7,52. ¿Perdimos el contacto con el economista Alberto Acosta? Aló, y le escucho muy bien. Ya. Le escucho perfecto. Estaba perdiendo el contacto con usted. Sí, lo escuchaba con atención. Oye, cuando usted hablaba de esto, del mal manejo del concepto de la soberanía, ¿no? Que nosotros, como concepto, la soberanía es importantísima, ¿no? Pero usted ha sido muy preciso. El mal manejo, me estaba acordando más bien hasta los temas de seguridad, acá con el asunto de Manabí, por ejemplo, en su momento también, mal utilizado ese concepto. Vean ustedes cómo está el país diezmado por la operatividad que tienen los carteles internacionales de las drogas. Economista, quiero agradecerle muchísimo por estos minutos, por acompañarnos en esta evaluación que empezamos a hacer ya del primer tramo de gestión gubernamental, ¿no?, de la administración Lasso. Gracias por atendernos, que tenga buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, Alberto.